Buenas noches. Es domingo 3 de septiembre, son las 21:30 y estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Hoy con una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Juan Andrés? ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Hola, hola. hola. Con una invitada especial, escritora, vicepresidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, Isabel Gómez, poeta, y Juan Andrés Lagos, como siempre, ¿no es cierto? Periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Bueno, esta semana comenzó difícil para el Partido Comunista, no fue fácil. Eh, Pierde a su presidente y de uno u otro modo, ¿no es cierto?, se abre una discusión en el país, ciertos sectores quisieron colocar una serie de temas ahí a propósito de la figura del presidente del Partido Comunista, a propósito, ¿no es cierto?, de la propia línea política del Partido Comunista en un momento político dado. Sin embargo, también es bueno hablar de Guillermo dentro de otras dimensiones, ¿no? En su dimensión cultural, que es menos conocida. Y en eso, Isabel, tú tienes una, una relación con Guillermo que era distinta, ¿no? Y que era al alero de lo que fue la Sociedad de Escritores de Chile, de lo que fue como él se relacionó con la propia SECH, donde uno lo veía votar, donde uno lo veía, ¿no es cierto?, que de repente venía y se juntaba con el grupo Luis Enrique Vela, ¿no? Con el colectivo nuestro, ¿no? Cada cierto tiempo. Eh, ¿Cómo, ¿Cuál fue la relación que tú tuviste en ese sentido con él? Y ¿sabes cuál es el recuerdo que te deja Guillermo? Mira, yo conocí a Guillermo por la década de los 90 en una feria del libro que se hizo en Michoacán. Nosotros como SESH en ese minuto teníamos ahí instalado un stand y recuerdo que él llegó muy temprano, se sentó en un extremo de ese en bonito parrón que hay ahí en esa casa de Neruda. Y nos acercamos a hablar con él. Estaba muy interesado en conocer nuestra literatura. De hecho, se llevó todos nuestros libros y estuvimos hablando largamente en esa feria y se creó un lazo de amistad donde siempre se cruzaban temas políticos, literarios. Él fue un escritor muy cercano a la SECH. Tal como tú decías, nunca dejó de votar, nunca dejó de vincularse el trabajo de nosotros y nosotras en la SECH, especialmente cuando la y los comunistas llegábamos a ocupar cargos de dirección, porque tenía muy claro él el proyecto político-cultural que se debía impulsar desde el partido, impulsar un proyecto que cruzara los territorios. Él siempre nos decía llevar la cultura al pueblo, el pueblo como también forjador de esa cultura. Por lo tanto, uno tenía que hacer una labor de recepción y también de entrega. Eso siempre lo recalcaba mucho. Tuvimos el privilegio de que militara en nuestro colectivo la célula Luis Enrique Delano. Por muchos años nos acompañó y, y desde ahí muy cercanos también cuando tuve el privilegio de presentar su libro de Academia y Subterráneo, una novela que recoge su experiencia cuando estuvo detenido en la Academia de Guerra. Es una novela testimonial muy interesante. Eh, yo siento que debiera ser como lectura obligada en el partido, y no solamente en el partido, sino que entiendo que ya van varias ediciones de esa novela y ojalá se vuelva a hacer otro tiraje, porque hay que difundir su literatura, su palabra. Él siempre me dijo que le hubiese gustado en la vida tener más tiempo para escribir. La verdad que las múltiples tareas que desarrollaba a la cabeza del partido le impedía muchas veces leer lo que le hubiese gustado leer y sobre todo escribir. En ese sentido tuvimos una amistad muy bonita, muy fraterna,
donde también él estuvo muy encima de lo que nosotras y nosotros hacíamos desde la Comisión de Cultura del partido. Sus últimos mensajes de WhatsApp yo los recibí incluso del el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para que veas tú la preocupación y el papel que él le otorgaba a las culturas, las artes y los patrimonios dentro del hacer político y cultural. Estaba muy pendiente de tareas que él las veía incluso con mucha mayor claridad que nosotros, porque se cruzaba con las actividades que él iba desarrollando en los territorios y de alguna manera siempre lo unió con las artes. Por eso para mí y todas las personas que me han preguntado ahora último, siento como una orfandad de alguna forma, una orfandad de ese compañero que siempre tenía la palabra certera y el ánimo cuando, hay que decirlo también, cuando uno cae en cierto estrés y él te levantaba y te empujaba y decía que había que seguir adelante, que la tarea no era fácil, pero que iba a llegar un minuto en que todas y todos en el partido iban a entender la importancia que tiene la cultura como una herramienta de transformación social. Juan Andrés. Sí, Isabel, en este trayecto que tú nos compartes y que es súper importante, creo yo, por todo lo que describes y que puede entenderse efectivamente como un legado vivo. El compañero Guillermo era, tú decías, militante de la célula Luis Enrique Delano, igual que Omar, si no me equivoco. ¿Cómo También. era? Porque no todos saben, ni tienen por qué saber. ¿Qué es lo que es una célula? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen? Y particularmente una célula que, si yo no me equivoco, estaba muy vinculada a la Sociedad de Escritores de Chile, es decir, como un punto de referencia. Sí, mira, la célula Luis Enrique Delano se constituye cuando los escritores empezaron a llegar del retorno de su largo exilio. Ahí retornaron Fernando Quelodrán, Rolando Carrasco, Salvatore Coppola, entre otros y otras. Y se constituyó esta célula el año 87 y ahí, digamos, varios nos incorporamos en la década de los 90, yo puntualmente 95, a militar en esta célula que funcionaba en la Sociedad de Escritores de Chile. Después conseguimos una casa y nos juntábamos ahí en Antonio Vara, se acordará Omar, o no sé si Omar alcanzó a ir a esas reuniones que hacíamos ahí. Sí, Ahora nuevamente estamos de retorno en la Sociedad de Escritores de Chile. Y ahí obviamente era su frente de masas también de Guillermo por su condición de escritor. Eh, en esos años la célula Delano estaba bajo la dirección de Rolando Carrasco, ¿ya? Y se integraron compañeras, la Pavela Coppola, después llegó ahí Juvenal Ayala, recuerdo en ese tiempo, estuvo un periodo muy corto, Cecilia Palma, Bernardo Chandía, que fue un poeta que falleció muy joven, y, y ahí nos acompañaba cada vez que podía Guillermo, digamos, no era una constante por sus múltiples tareas que tenía, pero siempre cuando habían algunos, digamos, problemas específicos dentro del colectivo, que siempre en todas células ahí existen esas tensiones, lo llamábamos y él nos daba siempre la cuenta política que nos dejaba todos tranquilos, serenos y proyectando, digamos, las tareas a futuro que teníamos que enfrentar. Si bien es cierto, en el partido existen células temáticas y células territoriales, nosotros siempre hemos hecho sentir a la interna de nuestro colectivo que nosotros somos células temáticas, pero también territoriales. O sea, hacer como ese nexo
para no descuidar el trabajo que hay que hacer en los propios territorios. Y nosotros hacemos bastante desde el quehacer literario, hacemos ferias del libro, recitales en la calle. De hecho, nosotros dirigimos como colectivo la campaña a la senaturía de Guillermo eh, en este último periodo cuando se postuló. Hicimos recitales en la Plaza de Dignidad, recuerdo, y el cierre de campaña lo hicimos ahí, y él quedó muy contento con ese acto. De hecho, recuerdo haberlo escuchado en la Radio Nuevo Mundo, que la verdad que para él era anecdótico ahora ganar o no ganar la elección, después de lo que había vivido en ese acto y lo emotivo que había sido escuchar ahí. Llegó incluso Mario Lorca, que ya tiene sus buenos años, a leer la poesía y apoyar la candidatura de Guillermo. Eso fue muy, muy significativo para él. Sí, fue un acto muy bonito. Y yo creo que también, fíjate que de lo que recuerdo de él es que las reuniones donde él asistía también eran muy fraternas y muy francas, Sí. muy A francas. ver, descríbanos más eso, que es interesante que se conozca. Muy franca en el sentido de que era en un ambiente como son los escritores, porque generalmente son espíritus muy críticos. Entonces, desde ese punto de vista, la posición de él también era así, también de franca, abierta y de como sin en el fondo irse con rodeo. Yo creo que eso eran momentos bien bonitos, bien intensos, que por lo menos son los que yo tengo así de recuerdo, bien importantes, de su carácter, de su forma de ser, de su estilo también, ¿no? Del estilo socarrón, así, el sentido ese humor que tenía que era bien particular también. Pero una de las cosas que más se ha dicho de Guillermo ahora es esa capacidad que tenía de diálogo, digamos, de bajar las tensiones de pronto cuando se creaban estas polémicas. Generalmente en nuestro colectivo, en nuestra célula, se da mucho eso. Se da mucho que a veces uno no entiende algunas decisiones de la dirección, y ahí teníamos de primera fuente a alguien que nos explicara por qué se había decidido de una u otra forma, o por qué se había votado de una u otra manera. Entonces, en ese sentido, él siempre fue muy llano, escuchaba muchísimo, le gustaba mucho escuchar, y después, por eso yo digo que siempre instalaba la calma al interior de nuestra célula. Sobre este libro, Isabel, que tú has mencionado de Academia y Subterráneo, cuéntanos un poco más, porque o sea, a ver, conozco el libro, pero conversé muchas veces con él de esa experiencia terrible, vital. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que significa un testimonio en una novela? ¿Qué pasa ahí? Porque estamos hablando de un hecho de realidad. Sí. Él, Exacto. claro, él y otras compañeras y compañeros más vivieron esa situación. Sí, bueno, ese es el valor que tiene en este caso la novela Testimonio, que te instala desde el hablante con un hecho de vida que lo vivió. Entonces es desgarrador de pronto enterarse de la brutalidad, el golpe civil militar en nuestro país, de lo que fueron capaces hermanos, compatriotas tuyos, de tratar a un ser humano así. Y eso tú lo ves ahí, claro, tiene algún margen, digamos, de ficción, Guillermo lo decía, pero es sobre la base de lo que él vivió ahí en la academia. Entonces yo le otorgo ese valor a la literatura testimonial, porque de alguna manera recoge elementos que la historia oficial no necesariamente los recoge. Entonces, llevarlo desde la novela o desde la poesía, como existió mucho en la década de los 80, la poesía testimonio también, que muchos equivocadamente hablaban de la poesía panfletaria, pero no fue así, porque es importante el testimonio, y el testimonio desde la literatura, que te acerca a hacer un juicio de lo que muchos compatriotas vivieron. Entonces tú lo entregas dentro de un formato, de un discurso y una semántica distinta, que es en este caso la literatura, pero que no te aleja de la realidad.
Por eso cuando los escritores hablaban de la literatura del exilio, te hablaban bajo un formato, y cuando te hablaban de la literatura que algunos críticos hablaban del incilio, que es lo que se escribió desde dentro de nuestro país, que es como calza la novela de Guillermo, es muy valioso. Y tú ves ahí las dos miradas distintas que se confrontan para instalar un diálogo en común y un testimonio en común, que fue la brutalidad del golpe de Estado en este país que estamos ahora conmemorando 50 años, y creemos súper pertinente que se lean esos libros, que se difunda esa poesía, que se hagan recitales, que se lleve desde lo literario los testimonios de tantas y tantos escritores que algunos incluso perdieron la vida. Nosotros ahora estamos por instalar una placa en la Sociedad de Escritores de Chile con los más de 12 escritores que fueron asesinados brutalmente en la dictadura. Algunos incluso sus cuerpos no se han encontrado. Entonces, desde esa mirada y desde esa óptica es el valor que yo le otorgo a esta novela y a tantas otras que dan testimonio desde lo literario, más allá de la historia oficial que obviamente entrega la misma información pero de una manera distinta. Sí, fíjate que yo recojo eso en lo que dice Isabel. Hay una novela tremenda que se llama La trilogía de Auschwitz, que es escrita por Primo Levi. Fíjate que cuando uno lee ese texto de Guillermo, uno se acerca a ese mundo también. Uno está imbuido de ese ambiente que es terrible, que es oscuro, pero que además alguien te lo está contando desde dentro, te lo está contando desde el espacio que le tocó vivir y ver, y lo que no le tocó ver y escuchar o percibir. Y esa dimensión que es tan terrible, en la medida en que tú lo haces también en un tono literario, eh, es capaz de venir y establecer un diálogo con quien lee desde otro punto de vista. No es ya el informe, por decirlo así, no es un informe forense, no es un informe, ¿no es cierto?, que va destinado a una fiscalía. No, es un testimonio de un ser humano que le toca vivir una situación límite y que es capaz de venir, ¿no es cierto?, y tomar esa vivencia y traducirla en texto. Y esa es la riqueza. Y para hacer eso también se necesita mucha fortaleza, porque fíjate que yo creo que escribir ese tipo de textos es muy desgastante. Sí. Yo creo que es un proceso también de liberación interior que es muy fuerte, que es muy poderoso y que uno lo puede ver o percibir en quienes han estado, ¿no es cierto?, y han tenido esa posibilidad de hacerlo. Creo yo. Juan Andrés. Sí, no, estaba muy atento. Isabel, este rasgo de escritor, digamos, eh, ¿cómo tú lo visualizas en el militante que le tocaba asumir y que le tocó asumir tareas políticas muy duras, pero en momentos muy distintos? O sea, a mí me comentó varias veces el compañero Guillermo que él, cuando lo detienen y cuando le empiezan a interrogar, había muchas cosas que no tenía idea qué le preguntaban, porque él, su trayectoria es desde el sur, llega a Santiago, se incorpora a uno de los esfuerzos grandes de reconstruir el equipo de dirección interno, que en ese momento habían dos direcciones del partido detenidas que están hasta hoy desaparecidas. O sea, era un intento de exterminio total sobre el Partido Comunista, y particularmente su dirección, pero sobre todo el partido. En esas circunstancias él llega ahí, y ahí lo detienen y es torturado como 6 meses, ¿no? Son alrededor de 6 meses. Claro, pasa a un campo de concentración, luego lo liberan, decide quedarse en Chile.
chuta, dura decisión, durísima decisión, pero durísima decisión. Sigue trabajando junto con Lautaro, junto con Gladys, junto con Jorge Insulza, Jorge Texier en Santiago de Chile, que tampoco estaba en el exilio, y otras compañeras más. Nosotros hablamos de la chica, no es Elia, ya me voy a acordar, Eliana, 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 la chica Eliana ujú. Araníbar, diputada de la República antes del golpe. Bueno, Óscar Azócar, o sea, hay un núcleo de compañeras y compañeros que toman en sus manos la tarea de reconstruir el equipo de dirección interior junto con muchas compañeras y compañeros en todo el país, pero sobre casi la nada, o sea, por no decir la nada, en una situación de precariedad total. Y en este caso, el compañero Guillermo saliendo de la situación en que había estado. Luego viene el debate interno que fue duro, porque así fue, rebelión popular de masas, y ahí le toca y asume la tarea dentro del colectivo del trabajo en los aspectos de acción militar de la rebelión popular de masas. Y luego viene el periodo de los 90, estoy haciendo un resumen increíble, pero los 90 donde hay giros tácticos, viene la caída de los socialismos reales, eh, y esa dirección y varios de esas compañeros y compañeros, yo a mí ahí ya me empezó a tocar ser parte de esa dirección, porque en los 80 yo estaba en equipos de trabajo, pero no era parte de la dirección del partido. Pero se viene todo este giro táctico y se viene todo este movimiento que hasta hoy cursa, porque esto lo de hoy no es un hecho episódico, esto se viene construyendo por unos cuantos años para atrás, con todos los eventuales riesgos de regresión que tenemos hoy día a puerta. Pero yo digo, es el mismo Guillermo Teller, o sea, el de toda esta trayectoria. O sea, uno dice que asombroso la coherencia personal, ¿eh? O sea, yo digo la parte que tiene que ver con la persona misma, no estoy haciendo una redundancia. ¿Cómo lo vivían ustedes, tú, Isabel, tú, Omar, desde esa confraternidad de una célula de escritoras y de escritores? ¿Cómo vivían estas circunstancias? O sea, yo siempre admiré mucho en él esa capacidad de estar en todos lados, de estar involucrado, porque una cosa es hacer presencia, pero involucrarse es otra. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tengo acá al lado el libro para los 100 años del partido, ¿ya? Que lo trabajamos codo a codo con Guillermo, porque cuando le conté la idea, me dijo, es una ardua tarea, se creen capaces de sacarla adelante, y con Rolando Carrasco le dijimos, por supuesto que la vamos a sacar adelante, y va a tener un carácter latinoamericano a lo menos. Cruzó más allá porque hay algunos escritores de Europa, y recuerdo que me llamaba constantemente para atender este trabajo, y yo siempre me preguntaba cómo lo hacía en realidad, cómo podía estar constantemente presente, porque no fue un militante ausente en nuestra célula. De hecho, si bien es cierto, las reuniones no eran tan constantes, más bien porque se cruzaba ese día con, él tenía terreno, digamos, cuando en su trabajo distrital coincidía con Sí, eso, claro. Entonces, nosotros, por supuesto, ahí, cuando había algo muy atengible a que él lo atendiera, digamos, yo lo llamaba y le preguntaba si podía acompañarnos. Pero si no, siempre éramos nosotros conscientes de las múltiples tareas que tenía que cumplir como presidente del partido. Pero sin embargo, cuando él se ausentaba, siempre me estaba preguntando, y, y señalo este libro porque puntualmente fue un trabajo que hicimos por más de un año, lo trabajamos un año en la anterioridad, y nos juntamos cuando ya estaba concluido en la Radio Nuevo Mundo, porque revisó página por página. E incluso me hizo unas observaciones de unos escritores que él echaba de menos, entre ellos su gran amigo del sur, Guido Eitel, que si bien es Guido, cierto, sí, pues. muy amigo de Sí. Guillermo. Mira, les eh, puedo contar, Isabel, un paréntesis sobre Guido, porque Guido fue director del Pluma y Pincel, sí, sí, y, y bueno, y después se fue para el sur, volvió para el sur, pero eran muy amigos,
Y me acuerdo que el compañero Guillermo más de una vez me comentaba su amistad, pero yo le dije, bueno, pero ustedes que son sureños, que son húmedos, que son de bosque, que son melancólicos, que son silenciosos, en fin, ¿cuáles son las mejores vacaciones para ustedes? Me quedó mirando y me dijo, mire, me dijo, las mejores vacaciones son para mí, para el Guido, me nombró otro compañero más, agarrar una caña de pesca, irnos por un río para adentro, Valdivia, para allá, y punto, estar ahí todo el tiempo que podamos estar. Y que no llevan una radio, no llevan, no, nada, nada. Era como su sueño ese, como el... Sí, bueno, ahí hubo una conexión de ellos muy bonita porque antes que Sí, falleciera Guido, una semana antes que empeorara de salud, eh, llamó a Guillermo y le contó que había soñado con él y que soñaba que estaban pescando. Me acordé sí, precisamente por lo que tú señalabas. sí. Entonces pasó una semana y un día me llama Guillermo y me dice que Guido había soñado con él, eh, y que estuviéramos atentos porque Guido estaba muy enfermo. Entonces yo me acuerdo haberme comunicado con Guido y también me contó el sueño, pero pasó una semana y Guido falleció. Entonces Guillermo se quedó súper preocupado, me dijo, oiga, no me vaya a venir a tirar las patas. Sí. Y, y bueno, dentro de los otros escritores, volviendo a la antología, que le echo de menos era al gran Marcos Ana. Entonces, eso yo se lo agradecí muchísimo porque son nombres que él tenía, digamos, esta capacidad de haber visto al tiro la unidad de la revista, de la antología. Y el haber echado de menos sus nombres, eh, claramente nos pusimos al tiro en campaña de ubicar para que nos dieran el derecho a publicar ahí, y lo conseguimos. Y están, y ahí quedó el conforme y cerró este ciclo, digamos. Después la presentamos en el ex Congreso, y estaba ya con su aprobación total. Entonces, volviendo a tu inquietud, yo creo que esa capacidad también de, de escucha, que es como tan necesaria hoy en día en este periodo en que estamos viviendo tan complejo, no solamente en nuestro país, sino que a nivel planetario, tener dirigentes con esa capacidad y que de alguna manera han sabido, digamos, aunar criterios con otras fuerzas políticas. Yo creo que eso no es fácil, no es una tarea que se dé fácil en la política. Y para él, con su carácter armonioso, pareciera que siempre era como lo natural, lo fácil, digamos, lo que era necesario hacer en el minuto. Entonces yo creo que en el plano de lo literario también fue esa la relación que tuvo con nosotros. Yo creo que Guillermo en todos los espacios era, digamos, pacífico, le gustaba escuchar. Alguien dijo por ahí, no le gustaba derrochar palabras, eso es efectivo. Eh, y nosotros eso es lo que vamos a, digamos, va a dejar un vacío muy grande en nuestro colectivo, en nuestra célula. Se va a extrañar muchísimo precisamente eso. Sí, sí, yo creo que fue un golpe fuerte, muy fuerte para nuestro colectivo. Un momento en que la noticia, bueno, ya cuando estaba muy enfermo, y con la noticia fue más doloroso todavía. Y acá a mí me gustaría compartir a propósito de homenajes. Dicen Ujú. que no hay mejor forma de homenajear a un escritor que leyendo su obra. Me Ah, Exacto. pero encantaría, claro, si ustedes me lo absoluto. permiten, Por Por leer el favor, supuesto, poema, Isabel. por supuesto. el poema que él envió, que me costó convencerlo porque no quería participar, porque decía que este poema ya tenía sus buenos años, pero yo le decía que escribirle a la libertad nunca eso iba a tener nunca iba a ser anacrónico, digamos. Se llama Libertad. Éramos como almas muertas, con tu boca sin canciones y mis labios sin caricias. Solo existíamos en las esquinas lejanas y en los huertos dormidos. Ni supe cuándo abracé a mi hermano y confrontamos el miedo, ni cuándo besé los metales que se encendían en mis manos.
sé que te amaba y te sentí nacer de nuevo, como la lluvia removiendo el material profundo de la tierra. Y desde entonces la noche no cae al silencio, porque el alba despierta el grito y cada puño se levanta como una espiga desde el invierno, amasando tu pan y tu esperanza. Qué bonito, Ese Sí, es el qué poema bonito. que sí, y Muchas gracias. sí. no todos conocen ese poema porque no No, todos pues, saben No, pues, que además escribía poesía. exactamente, exactamente. Así que aquí sí, tenemos una primicia grande. Mira qué bonito, sí, qué Sí, pues, bonito. sí, incluso cuando se resintió de salud, un día yo lo llamé y le dije, quizás ahora es el momento para que te dediques un poquito más a la literatura. Y él dijo, lo voy a pensar. Y le cuento. Lamentablemente después empeoró más Sí, y pues, no sí, tuvo, pues, no tuvo la oportunidad, pero yo creo que sí, ahí eh, quedó una deuda grande. Es muy complejo de pronto, yo creo, y nosotros con Omar de alguna manera igual lo resentimos, el sí, hecho de estar en política, cumplir en ambas funciones es muy complejo, o sea, de pronto sí, pues, se resiente uno u otro espacio. Uno sí, quisiera tener más tiempo bueno, para la lectura uno siempre se da el espacio. En mi caso, el hecho de trabajar en una biblioteca me permite también tener esos espacios como para leer, pero de pronto no tanto como para la escritura como uno quisiera. Y en el caso de Guillermo, más aún. Yo creo que ahí a mí me quedó esa sensación de que podría haber escrito muchos más libros y quizás haberse aventurado en otros géneros porque tenía esa capacidad. sin duda, Imagínense claro. pasar de la novela a escribir estos Ah, poemas, sí, pues, ahí ya se vislumbra esa capacidad, que no todos la tienen además, porque por generalmente uno cierto. se dedica solo a un género, lo literario. Y además, bueno, él escribió, eh, yo recuerdo que en una oportunidad, en un aniversario del partido, le escuché un discurso con entre medio unas frases bastante poéticas, muy bonito un discurso, no recuerdo qué aniversario fue, y cuando venía de vuelta a mi casa me quedé pensando en el discurso y lo llamé en la tarde-noche para felicitarlo. Y después se me ocurrió a mí haberle dicho que debiera reunir todos sus discursos y hacerle un libro. Y me hizo caso porque lo hizo. Sí, Ese, claro. ese, ese también es un muy buen libro. Y eso denota que también se podría haber dedicado al ensayo, porque hacer un discurso de alguna manera uno está indagando en ese género, en tratar de explicar un tema desde otra perspectiva que no es propiamente eh, lo literario que cae de pronto en la ficción, sino que más bien el análisis más concreto de la realidad, como es el ensayo. Ensayo. Sí. Buenísimo. Lo que a sí, nosotros nos queda ahora es, entiendo yo, y quizás Omar va a coincidir conmigo, seguir difundiendo su novela, porque es una muy buena novela testimonio, y sobre sí, todo en este año tan sensible para tantas y tantos compañeros que pasaron por lo mismo que pasó él. sí. Yo tengo la impresión de que en el contexto de un conversatorio sobre literatura, testimonio, literatura, ¿no es cierto? Y algún tipo de experiencia cruda, la novela de Guillermo tiene que estar ahí, tiene que estar en el contexto de esa conversación, Sí. por lo importante que es. Sí, Sí, hoy yo voy a tener que dejarlos, sí, pues, Ya, tengo un Isabel. compromiso, sí. sí, Le recordamos Oye, que estamos, espera, muchas gracias, Isabel. pues, Sí, nos diste, pero tremendos mensajes, así que muchas gracias. sí. Muchas, Muchas gracias a muchas ustedes gracias. gracias, por Isabel. invitarme, gracias a No, No, ustedes gracias por a ti, invitarme. muchas gracias, gracias a ti. Es un testimonio muy valioso. muy valioso, sí. Sí. Estamos en Bueno, Crónica Digital, pero un poquito va a ser por el fa- avisito. Estamos en dale, dale, Crónica Omar, dale, Digital dale. analizando la semana política.
Juan Andrés, bueno, tuvimos un primer momento bien emotivo, ¿ah? Bien emotivo, fíjate. Sí, Muy profundo porque en realidad son cosas que uno en realidad habla poco, ¿ah? De ese de ese tipo de experiencia humana, y experiencia también de organización y de colectivo y de lo que puede significar un dirigente como Guillermo Teller, como otros, como Bolodia también en su tiempo, por cierto, para un colectivo de escritores, por ejemplo. Eh, bueno, te no, dejo, sí, yo creo que, bueno, además tenemos de verdad cosas, primicias grandes. Isabel leyó un poema del compañero sí, Guillermo Teller. Este es un sí, programa bien especial, creo. sí, 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 bien especial. Todos los pasajes que ella entregó, súper sí, interesante, una óptica, una mirada bien enriquecedora de lo que fue y lo que es el legado de vida de compañero Guillermo Teller. Me parece súper, súper interesante el transcurrir de lo que Isabel y tú también nos entregaron aquí en nuestra semana política de Crónica Digital. Así que a difundir y aprovecho de destacar a más de 800 personas que se han conectado con este espacio en los últimos días. Eh, es importante. Nosotros sabemos que esas más de 800 personas no todas piensan, ni sienten, ni tienen las mismas miradas que nosotros. Y eso lo saludamos porque nuestro interés no es solo conversar, dialogar, interactuar con personas afines o poner murallas de contención. Es un poco esto. O sea, hoy día, al calor de la muerte física del presidente del Partido Comunista de Chile, hemos querido aportar desde un enfoque específico. Específico, pero a la vez tan universal como lo que es un escritor, ¿no? En este caso. Y ahora un poeta, porque descubrimos que era poeta también. sí, Así que no, yo estoy súper contento y ojalá que lo podamos difundir y que se conozca, porque son cosas que ayudan al ethos, ayudan a la ética, ayudan a la recreación. Creo que ha sido súper, súper importante esta primera parte de nuestro programa sí. con lo que nos ha compartido Isabel y tú. Contigo, Isabel, sí, y yo te diría que hablar de una perspectiva que yo diría que es de las más silenciosas de Guillermo. Es de Sí, las pues. más silenciosas, de las menos conocidas, y de su forma porque en su forma no solamente, yo diría que era un escritor en escena, ¿no? Como dicen a veces algunos, el escritor en escena que tiene que ver con el tipo que va construyendo, ¿no es cierto?, al alero de lo que va ocurriendo en su día a día, con la simpleza y a la vez con la urgencia Así es, de lo que va pasando. así es. Oye, Juan Andrés, Bueno, y en cuanto a la situación nacional, bueno, la muerte de Guillermo también significó, ¿no es cierto?, la declaración de un duelo nacional, que para la derecha fue muy controvertido. eh, Aparecieron una serie de acusaciones, una serie de cuestionamientos, ¿no es cierto?, que uno los podría resumir en decir de que la figura de Guillermo no generaba ese nivel de unidad nacional que se hubiera querido, cosas de ese estilo, ¿no? Se habló también del atentado, ¿no es cierto?, o el intento de magnicidio al tirano Pinochet. Entonces, todo ese tipo de cosas se tuvieron sobre la mesa. ¿Cómo ves tú este ambiente, ¿no? Al alero de... sí, sí. Omar, mira, el entramado es impresionante lo que está ocurriendo. Yo, como periodista y comunicador, tiendo a veces a mirar o observar desde el género, a propósito de lo que decía Isabel, desde el género documental. Pero también me gusta mucho la ficción, pero me quedo con el documental. Eh, a ver, nosotros el programa anterior estuvimos hablando de Salvador Allende en La Moneda, su último discurso. Estuvimos hablando de esas dos imágenes terribles, impactantes, que son hasta hoy, a 50 años,
las imágenes más, yo diría, universalmente conocidas y con mayor impacto. Los bombarderos, los cazas de la Fuerza Aérea de Chile, atacando la Moneda, el Palacio Presidencial Republicano de la Moneda, con tanques, con ametralladoras, en fin. Y la otra foto, Salvador Allende con un casco, con un fusil, al lado un joven integrante del grupo especial de su defensa, más adelante, un poquito más atrás, el negro Jorquera, periodista de su equipo político personal, y al otro lado un capitán de carabineros que fue el capitán de la Guardia, de Carabineros, del Guardia Palacio que se le llama, que se mantuvo hasta que Salvador Allende lo obliga a que se vaya, porque el capitán no se quería ir porque él le parecía que no debía dejar de cumplir su deber. Y hablábamos de eso, de toda la significación, hablábamos de lo que dice el representante del gobierno de Francia cuando trasladan los restos del presidente Salvador Allende del cementerio Saint-Inés, en la quinta región, hacia el memorial en el cual está hoy aquí en Santiago, su cuerpo. Cuando dice, luego de un discurso de mucha argumentación republicana, estamos hablando del representante de Francia en esto, apelando a ese sentido republicano que viene, o sea, no lo podemos negar, de la historia francesa desde la Revolución Francesa para adelante, de eso estamos hablando. Es su historia, además, que tiene grado de universalidad, pero es su historia. Eso ocurrió en Francia. Bueno, pero él dice, el presidente Salvador Allende murió con un fusil en sus manos defendiendo la democracia, defendiendo la justicia social, defendiendo la soberanía del pueblo, defendiendo la posibilidad de que los pueblos puedan emanciparse. Eso lo dice. A ese grado de universalidad ha llegado ese tipo de acción. Yo recordaba el otro día un libro del compañero Camilo Escalona, Allende muere para vivir, que más o menos también busca darle la significación que tiene a ese momento. Y ocurre que pasan unos pocos días y nos encontramos frente a esta situación que tú señalas. O sea, la muerte del compañero Guillermo Teller provoca las airadas reacciones de gente de derecha y de otros sectores que, tratando de defender la salida pactada, el tirano como comandante en jefe, como senador vitalicio, porque no es solo el pasado, ojo, tratando de defender, y ocurrió, también lo hablábamos ese día, mira, por eso digo, Mar, ese día, el programa anterior, hablábamos del lanzamiento del libro del ex comandante en jefe del ejército Martínez, que fue en la Pontificia Universidad Católica, que lo comentó Viera Gallo, lo comentó Mario Desbordes y lo comentó también Jorge Burgos. Ahí se fue a meter un coronel de ejército en retiro, condenado por crímenes de lesa humanidad, particularmente en La Serena, donde entre otros mataron a Peña Gen, director de la orquesta infantil de esa zona, y se levantó y acusó de traidor al comandante, al general Martínez y un montón de otras cosas más. Y en ese planteamiento el general Martínez lanzó frases muy fuertes, entre otras, en el libro están los antecedentes de cómo la CIA operó para matar al general comandante en jefe del ejército René Schneider, otras acciones de esa naturaleza, y ahí el general Martínez dice, una de las grandes afrentas de la historia y del etos militar del ejército de Chile son los detenidos desaparecidos. Entonces estamos en momentos bien intensos, bien cruciales de mi punto de vista. Y bueno, en ese contexto nos deja físicamente el compañero Guillermo Teller, pero viene esta arremetida, que tú dices muy bien, viene esta arremetida para tratar de decir cómo se merece, poco menos que un asesino, cómo se merece una persona que y tomó las armas, cómo se merece un duelo nacional, una persona que tenía ese nivel de definición, en fin, cómo se merece. ¿Cómo se merece? Yo creo que hay que dar la respuesta. Hay que enfrentar ese tipo de cosas. Y sin caricatura. Y yo creo que eso es
parte de la trayectoria histórica republicana y revolucionaria y democrática que también el documentalista de la batalla de Chile, de la memoria obstinada, ¿no es cierto?, nos aporta, porque pues, ahí están las claves y son reales, no son ficticias, no es una interpretación, es el recorrido. ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Comunista de Chile, cuando decide impulsar la rebelión popular de masas, que en estos días, en estas horas, se recuerda el momento en que el secretario general del Partido Comunista, en ese momento Luis Corbalán, lanza esta... Había mucho debate, hubo mucho debate en el partido para llegar a esto. Ojo, no fue ninguna cosa tan simple. No, Había pues, una evaluación autocrítica de por qué no pudimos parar el golpe, qué pasó. Porque también los golpes pueden ser parables, porque si no estaríamos frente a una historia que la vamos a tener que tautológicamente contar todas las veces, en que todas las veces, como dice Fidel Castro, la oligarquía y la derecha use la violencia y el terrorismo para frenar procesos de emancipación. Prácticamente lo menciona él en su discurso en el Estadio Nacional, cuando estaba Salvador Allende, a casi un año del golpe. Fidel dice, yo quiero entender, quiero conocer esta inédita experiencia de un pueblo en donde podría no cumplirse una ley de la historia, que es que todas las veces que los pueblos han tratado de emanciparse, las oligarquías, los reyes y reyesitas, los poderes fácticos, han utilizado el terrorismo y las armas para detener esos procesos. Y deja abierta la interrogante Fidel, la deja abierta, no es que la cerró, la deja abierta. Y dice varias cosas que son re importantes para entender por qué después se produce el golpe, qué es lo que ocurrió. Bueno, pero digo esto porque el Partido Comunista, por eso mencionábamos antes en qué momento el compañero Guillermo Teller es parte ya de esta dirección clandestina, equipo de dirección interior, junto con Gladys, que duda cabe juega el papel protagónico es en esa reconstrucción, junto con Lautaro Carmona, con Óscar Azócar, Jorge Texier, Manuel Cantero, en fin, compañeras y compañeros que eh, con una simpleza y sencillez inmensa son parte de un esfuerzo que hicieron muchas y muchos, pero ellos fueron parte de estos colectivos de dirección. Tienen historia, tienen historia. Entonces yo digo esto porque la decisión de empujar la rebelión popular y las formas de lucha armadas tiene que ver con algo que yo por lo menos el otro día en este programa de Sin Filtros lo dije y la gente que estaba adelante, al frente mío, o sea, tiene que ver primero con el hecho de que en Chile el terrorismo de Estado, ya producido el golpe, continúa con las violaciones a mujeres, con el asesinato y desaparición de cuerpos, con el lanzamiento de mujeres que habían sido torturadas y violadas y después de muertas y asesinadas las tiraban para otros lugares, entre ellas Lumi Videla, que la tiraron a la Embajada de Italia para provocar amedrentamiento, con Marta Ugarte, que aparece en el mar la lanza. Ese era el terror. O sea, lo que hicieron fue tratar de generar terror para impedir que la ciudadanía reaccionara frente a lo que estaba ocurriendo. Con hambrunas, porque aquí se habla poco de eso, Omar, pero después del golpe, ya después del golpe empezó la hambruna en Chile. Llegamos a tener 45 o 40% de desocupación reconocida por la dictadura. Aquí había hambruna, aquí había familias enteras, millones y millones con hambre. Se multiplicaron los comedores populares, las ollas comunes por necesidad de pervivencia. Ese era el nivel. En ese momento el Partido Comunista toma la decisión ética por sobre política de empujar esta política de la rebelión popular de masas que un buen amigo el otro día en un Twitter, Boris Llopo, recordaba, esto está en Platón, esto está en Santo Tomás de Aquino, esto está en exactamente. la Carta Fundamental de Naciones Unidas, no es ninguna cosa tan extraña. Carlos Así es. Peña, en una columna en el Mercurio, también lo señala, es parte de la historia real, no estamos con interpretaciones, no. Cuando los pueblos están sometidos al exterminio, como era el caso de Chile, lo que hace el Partido Comunista, y le costó, de mi punto de vista, históricamente les costó, esa sí que es una opinión propia, le costó toma esta decisión y empuja para adelante con todo. Y empuja con todo. Y eso fue un factor determinante para modificar la situación que derivó después en un descontento social organizado, articulado, en un empuje, y es lo que da paso a la transición pactada. Si no, no hay transición pactada. Si Pinochet se quería quedar eternamente,
Si en el plebiscito, por eso la alternativa eran sí o no, o sea, sí, sigue para adelante, no hay que hacer un proceso para que de alguna manera se salga de esta circunstancia. En ese proceso, el Partido Comunista toma las decisiones que toma y lo hace muy responsablemente, pero yo lo decía en ese programa, lo hizo tan responsablemente que lo dijo en términos públicos, no lo ocultó, por una sencilla razón, porque no somos cobardes. A diferencia del tirano y quienes lo rodeaban, que incluso antes del golpe ocultaron, conspiraron, distorsionaron, porque no tenían ni ética ni valores. Lo que querían era el poder para destruir y lo que querían era las tasas de ganancia que tienen hasta hoy las grandes corporaciones transnacionales que denunció Salvador Allende en su discurso de las Naciones Unidas. Eso es. Jamás se han siquiera acercado a decir esto que ocurrió en Chile es lo que fue, y para nosotros lo que viene para adelante es una democracia en donde todos los proyectos populares o cualquier proyecto que tenga el reconocimiento soberano al pueblo tendrá la legitimidad que la da la soberanía popular. Eso no lo han hecho y no lo han dicho hasta hoy, porque hasta hoy, en que estamos en este programa, siendo cerca de las 11 de la noche, ni la oligarquía, ni la derecha, ni el imperialismo yanqui, aunque venga aquí a hacer el cuento de desclasificar, porque la embajadora ha dicho, sí, pero oye, por favor, o sea, lo que le estamos pidiendo a Estados Unidos es que pida perdón, pida perdón. O sea, el imperialismo yanqui articuló la Operación Cóndor en nuestra región. El imperialismo yanqui destituyó gobierno democrático en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Instaló dictaduras. ¿Y es suficiente que diga perdón? O sea, yo ya la verdad es que creo de que toda esta lógica transicional que anda dando vuelta, ¿no? Esto de que hicimos algo mal, entonces, claro, polarizamos mucho el país. Esto que sale en algunos medios criollitos de estos días, ¿no? Que hablan de que el clima que se ha creado, entonces no vamos a poder así cerrar la herida. Váyanse a cierta parte con ese cinismo. O sea, aquí lo que está en juego es el reconocimiento de la soberanía, porque el proyecto de la Unidad Popular, que más o menos, según Tomás Mulián y otros, parte como proceso de acumulación de fuerza en la década del 20-30 del siglo pasado, pasando por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, donde Salvador Allende es ministro de Salud Pública, joven médico de 33 años. Bueno, y todas las luchas y todas las elecciones y todas las reformas al Estado que culminan con la Unidad Popular, Son décadas y décadas de lucha. ¿Con qué las trataron de parar? El imperialismo yanqui mediante. Con crímenes, con represiones y también con intervenciones militares. También, si el golpe... Por eso es que algunas dirigencias, prácticamente todas, incluido el MIR, lo dice Andrés Pascal el otro día en una larga entrevista en La Tercera, y yo creo que era cierto. Las direcciones políticas de los partidos de izquierda creyeron que era un golpe corto. Frei Montalva, por otras razones, cree que es un golpe corto, porque él estaba esperando que le entregaran el poder como presidente del Senado. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Aquí vino una contrarrevolución capitalista brutal, la más brutal de todo el mundo en esos tiempos. Esas son las características. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de contradicciones y solo es suficiente que el imperialismo yanqui te pida perdón, pero mantenga incólume su intervención, su dominación, su falta de consideración a la soberanía nacional, yo francamente creo que estamos viviendo situaciones que hay que develarlas, porque aquí, y algo de lo que recojo lo que decía Isabel y lo que decías tú, Omar, si aquí hay algo importante para los 50 años del golpe, es que se reconozca y que avancemos en lo que significa la legitimidad y la aceptación total, sin relativismos,
a que la clase obrera, a que el pueblo, a que los partidos de izquierda, con un proyecto nacional como era el de la Unidad Popular, tienen todo el derecho a llegar al poder y a transformar el país sin que de por medio se pare este proceso con golpes de Estado y criminales y terroristas como lo que se hizo. Porque al año 73, marzo del año 73, Omar, marzo del año 73, las últimas elecciones nacionales en Chile de carácter parlamentario. Exactamente, sí. ¿Cuánto saca la Unidad Popular? 43,2%. Tú no dialogas con un sector que tiene el 42,3% de la votación nacional y que tiene una representación en el Parlamento con esa fuerza. ¿No dialogas? ¿Le cierras la puerta? ¿Le haces un golpe de Estado? ¿Le quitas toda legitimidad? Como hizo la Corte Suprema, como hicieron declaraciones en la Cámara de Diputados, como hicieron las declaraciones que lanzaban partidos en ese momento de la Confederación Democrática, el gremialismo, Patria y Libertad, que lo único que pedían era golpe, y el Partido Comunista, amigas y amigos, en esa elección alcanza el 16% de la votación nacional, el 16%. Hoy día las encuestas le están dando a Matei, las encuestas, no las elecciones, un poquito menos que eso. Entonces digo, aquí quien puso la violencia, quien puso el terror, quien puso la masacre, quien incluso adelantó el golpe para evitar que este proceso siguiera su curso en los canales políticos democráticos, fue la derecha, la oligarquía, el imperialismo yanqui y los altos mandos de las Fuerzas Armadas que conspiraron en contra de Allende. Porque si no, no matan a René Schneider. Porque si no, no estaría un coronel criminal de lesa humanidad diciendo que el ex comandante y jefe del ejército, Martínez, es un traidor al ejército, defendiendo él los crímenes y los asesinatos. No estaríamos en la situación en que hoy día se está tratando de poner equilibrio y algunos con cinismo extremo hablan de que Guillermo Teller era poco menos que un terrorista. O sea, sí, pues. Sí, Entonces, creo que es importante, Omar, esta reflexión. sí, fíjate que frente a lo que tú planteas, Juan Andrés, que hay cosas ahí bien, bien importantes, bien relevantes. Aterrizo en dos declaraciones que me llamaron la atención. Hay otras más, por cierto, que son bien anecdóticas por lo demás. Esto de que la democracia se combate con democracia, de Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. El único problema, y lo dice, ¿no es cierto?, en relación a la posición del Partido Comunista en tiempos de dictadura. Y recalco, en tiempos de dictadura. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, se olvida ese pequeño detalle, ¿no es cierto? Que O la sea, en situación tiempo, que Pinochet no era una persona que llegó a ser presidente de la República por la democracia, en cualquiera de sus formas y estilos, en ninguna. mira, yo no quiero ser provocador, Omar, pero te digo, cuando se produce el intento de matar a Pinochet, Ujú. si hubieron voces que discreparon de aquello, es porque ya se habían iniciado los preámbulos de lo que fue después el pacto transicional, el diálogo entre Pinochet y sectores que eran de oposición, para darle las características al proceso que tuvo. Eso es. Sí, fíjate que hay otra cosa también No es la única razón, pero esa es una. Y los yanquis estaban metidos en eso. frente a ese mismo argumento que elaboró Benjamín Moreno, que es un diputado de republicano, eh, frente al hecho, ¿no es cierto?, de que cargaría sobre la espalda con el asesinato de Carabineros, a propósito, ¿no es cierto?, del intento de tiranicidio. Yo creo que hay una cosa que no se reflexiona aquí y que no se quiere abordar y no se quiere discutir, porque en este escenario también no se permite la reflexión más profunda. Y es el hecho de que a partir de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el fondo, pasan a hacer el ejercicio de lo que en el texto bíblico le pasó a José con su familia y sus hermanos, que lo toman, ¿no es cierto?, y lo dejan en un hoyito y lo venden como esclavo. Bueno, lo que hicieron las Fuerzas Armadas con la familia militar fue cerrar las puertas a militares como Carlos Prat,
a militares como Pickering, a claro. militares, ¿no es cierto?, como otros de esas características, y por tanto no perdió solamente el ejército y la rama de las Fuerzas Armadas, perdió el Estado de Chile, porque una serie de personas con capacidades, con todas las posibilidades de haber mejorado esas instituciones, no pudieron seguir dentro ni pudieron incorporarse, sus familias, u otras, porque los niveles de coacción que existían al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, eran muy graves y eran de corte ideológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú llegas a ser parte, ¿no es cierto?, de un grupo de guardaespaldas de un dictador, tú además ya no eres un funcionario común y corriente, ya no eres sencillamente, ¿no es cierto?, un funcionario que estás cumpliendo una labor profesional. Tú además de eso estás comulgando, están comulgando con quien está ahí. Omar, Omar, Esa toda la es razón, la pero mira, situación. yo te agrego a eso. Ellos declararon la doctrina de la seguridad interior del Estado y ellos textualmente hablaban del enemigo interno. Por supuesto. Y el enemigo interno no era solo el Partido Comunista. El enemigo interno era cualquier persona que se opusiera de cualquier forma, fuera pacífica o no, a la dictadura. Fuera católico, fuera evangélico. O sea, la mayoría o un porcentaje muy alto de detenidos y detenidos desaparecidos no tenían militancia política. No tenían militancia política. La mayoría. La mayoría eran activistas, luchadores, no todos grandes dirigentes del sentido nacional. Luchadores sociales, campesinas, campesinos, obreros, artesanos, técnicos. La mayoría. Entonces estamos hablando de un intento de exterminio a un pueblo, cuidado, cuidado con caer en la tergiversación brutal que no tiene nada que ver con la realidad, de creer que en este país hubo un intento de cierta limpieza política. No fue así. Aquí, si uno mira las fotos y las imágenes del Estadio Nacional, los miles que estaban adentro eran gente que traían de la población La Legua, de la población La Victoria y de otros lugares más. De los que eran cordones industriales, obreras y obreros, que yo vuelvo a decir, cuidado con las caricaturas, los cordones industriales no aparecen, con todo el respeto que uno puede tener, pero no aparecen con el Frente de Trabajadores Revolucionarios del MIR. Había gente del Frente Revolucionario Trabajador, así como había comunistas, así como había gente de la CUT, pero la mayoría de esa gente eran independientes, no tenían militancia, no es que fueran independientes, perdón, no tenían militancia, pero militaban con una clase obrera y con un pueblo articulado y consciente. Bueno, ahí fueron a golpear, pues es cosa de ver las imágenes, cosa de ver los videos. Es decir, esta cuestión no fue una cosa selectiva dirigida a un partido, a dos, a tres, a cuatro, no, esto fue al pueblo de Chile. El pueblo de Chile fue sometido a un terrorismo brutal, genocida, de masas, con hambruna mediante, y frente a eso, con una seguridad interior del Estado que tanto Carabineros, la PDI como las Fuerzas Armadas hablan del enemigo interno. O sea, enemigo interno fueron muchos sacerdotes que fueron asesinados. Sí, pues. Fueron asesinados, Que fueron torturados algunos. ¿Sí? claro. Entonces Mariano aquí no Puga, quedó entre ellos. nadie quedó fuera, nadie, ojo, nadie. Porque también hubo gente de la democracia cristiana que vivió y sufrió estas situaciones. Entonces, tú tienes toda la razón. Carabineros y las instituciones militares perdieron totalmente el concepto de ser instituciones del Estado, y eso lo reivindica y lo dice el general Martínez, por eso está recibiendo la crítica de todos estos otros Ujú. personajes. Porque efectivamente el ejército de Chile históricamente surge con el Estado Nacional, pero muy tempranamente la oligarquía naciente se lo toma como poder militar. Y si no, Exactamente. miremos la historia y Y, fí- miremos Diego Portales, que lo fusilan y fíjate otra de cosa rodillas. bastante, sí, pues, y fíjate otra cosa Sí, bastante pues. grave, Juan Andrés, que tampoco se dice. Las balas que se ocuparon
para asesinar a Víctor Jara, a Litre Quiroga, y a cuántos chilenas y chilenos más eran balas pagadas por nuestros padres y por nuestros abuelos, Claro, sí, exacto. con el Oye, dinero de nuestros padres y nuestros abuelos, que no tenían nada que ver con eso, el Litre Quiroga era, si no me equivoco, subdirector o director de Gendarmería de Chile. director de Gendarmería. ¿Por qué hay que decir esto? Porque también hubo oficiales de lo que en ese momento era Investigaciones de Chile. Sí. Por eso es que también el padre del general Martínez lo tratan de desprestigiar, porque fue un coronel que estaba encabezando un regimiento y se resistió. Por eso el general de división de la división más fuerte desde el punto de vista militar de Chile, el general Lago Osorio en Antofagasta, que lo conocí, por eso puedo decirlo, eh, hizo lo que pudo para tratar de evitar una situación que terminó en una caravana de la muerte masacrando a gente, entre ellos mi querido amigo Carlos Berger, y asesinando a compañeros de escuela mía, yo, Nesco Teodoro, Luis Alaní, uno del MIR, el otro socialista. En fin, o sea, masacraron y masacraron al descampado, al descampado. Entonces yo creo que ahí tú tienes razón, Omar, aquí, ojo, es bien profundo lo que está tratando de instalar el general Martínez, porque aquí lo que está pendiente son instituciones militares del Estado que vuelvan a ser de todos. Por supuesto, por Y ahí supuesto. está la guerra civil, ahí está la situación del régimen de Diego Portales, que tanto reivindicó Pinochet, pero ahí está la República Socialista encabezada por Mamadou Grove, por militares, y que duró 10 días. Y mira cómo es la historia, y que muchas de esas leyes que quedaron fueron tomadas por Pedro Aguirre Cerda, Constitución del 25. El otro día me decía José Antonio Viragallo, y Luis Mayer también lo puso en un panel que me tocó estar, una de las leyes a las cuales tomó el gobierno del presidente Allende para poder llevar adelante algunas de las cosas que se las estaban bloqueando en el Parlamento, fueron redactadas y aprobadas en la República Socialista de los 10 días de Marmaduke Grove. Sí, así es. Claro, entonces hay que mirar un poquito Fíjate que más la hay historia. otra cosa que se dice, bueno, da para mucho. Vamos a tener que Para hacer un mucho, programa en relación con vamos esto, a tener que pero cerrar. doy otro dato. En algunos programas que se busca desprestigiar la figura y la memoria de Salvador Allende, se dice que era partidario, ¿no es cierto?, de la Revolución Rusa y de los comunistas rusos. Es que era muy difícil para esa generación ser distinto. Recordemos que la generación del 30 es la generación, ¿no es cierto?, que ve la Segunda Guerra. Es el mundo de la izquierda que es antifascista y antinazi. Es el mundo de la izquierda que ve la invasión nazi y que ve las terribles consecuencias de lo que significó, ¿no es cierto?, ese tremendo genocidio de la Europa del Este. Entonces no es tan fácil, no es tan sencillo. Y segundo, porque lo colocan como si fuera su gran imaginario. Y fíjate que uno de los grandes imaginarios es Salvador Allende, y de cercanía y de lo que él entendía como líder político era Lázaro Cárdenas, Claro, el presidente mexicano, que, mexicano, sí. que además lo que hizo fue, ¿no es cierto?, nacionalizar el petróleo. Así es, pues. Entonces, y dejémoslo hasta ahí porque tenemos que Dejémoslo hasta seguir aquí. más adelante y hoy día para ir cerrando, ¿no es cierto? Cerrando, vamos con el Sí, poema. vamos con el poema, Para aunque ya mantener con el texto una hermosa Guillermo ya tradición. era bastante, pero bueno, pero un texto que se llama, a propósito de, tratando de dar cuenta de lo que ha ido ocurriendo estos días, ¿no? Testimonio. Quise escribir una historia, pero el frío ha sido más fuerte. Vengo desde el corazón húmedo, donde los árboles adquieren un talle sagrado y los ríos son generosos con quienes se adentran en su canto secreto. Déjenme contar que tuve miedo al silbido de balas y los gritos que conmueven el silencio. La verdad, nunca tuve tanto que contar que otros no hayan dicho. Lo que he sido ya fue, ahora soy ruido y silencio,
mis sueños, mis palabras, se quedan en sus recuerdos. Cuéntenle a la chica de ojos negros que las tardes de lluvia son hermosas. Cuéntenle que el amor y la furia se mece con las hojas de otoño. Quise escribir una historia, pero el frío ha sido más fuerte. Pura melancolía. Así es nomás. Gracias, Juan. Gracias. A veces, un amigo me dijo una vez, mira, a veces la melancolía ayuda también, me dijo. Sí, 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 sí. ¿Cierto? A veces la poesía tiene que ser así, melancólica. Otras Sí, veces otras pura veces alegría tendremos. y otras veces Sí, otras cosas. claro. Que estén Ya, muy bien. Omar, Buenas un noches. abrazo. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao, chao.